Hola con todos, en esta oportunidad vamos a aprender a utilizar CMaps Tools, que es un programa que ha sido diseñado para representar mapas conceptuales. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el software en internet. Para ello vamos a Google y vamos a poner CMaps Tools. Ok, el primer hit dentro de la lista de resultados es justamente el link que nos lleva a la descarga de esta herramienta. Vamos a hacer clic. En esta pantalla nos va a pedir nuestros datos para registrarnos como usuarios. Les pide de manera obligatoria que ingresen su correo electrónico, su primer nombre, su apellido, el país, la organización a la que pertenece. Por favor llenen todos estos datos como corresponde y luego le pueden dar enviar. En el caso de que ustedes ya se hayan registrado en alguna oportunidad y hayan descargado antes el software, lo único que tienen que hacer a este punto es simplemente ingresar la dirección electrónica de correo que ustedes utilizaron para registrarse. En mi caso voy a poner mi correo. Muy bien, en esta página que aparece yo puedo elegir la versión del software que es la que quiero utilizar. Como se podrán dar cuenta, el software soporta 4 plataformas: Windows, Mac, Linux y Solaris. Entonces aquí yo debo elegir qué plataforma es la que quiero utilizar. Como Windows es quizá la plataforma más utilizada en PCs, lo que voy a hacer a continuación es un poco mostrarles cómo darme cuenta qué tipo de versión de Windows utilizo, porque si ustedes se percatan, en esta página se puede descargar la versión de 32 bits así como también la de 64 bits. Entonces, para ver la versión del sistema operativo que estoy utilizando, no hay nada más fácil que presionar la tecla de Windows y la tecla de pausa. Este juego de teclas lanza la pantalla del sistema, donde ustedes van a poder chequear exactamente el tipo de sistema operativo que tienen. Por ejemplo, en mi caso tengo un sistema operativo de 64 bits, por lo cual no tendría inconveniente en bajar la versión de 64 bits. Entonces, si ustedes tuvieran un sistema operativo de 32 bits, por favor no intenten instalarla de 64 bits, no les va a funcionar. En cualquiera de los casos, si ustedes desconocen o simplemente no aparece el tipo de arquitectura de su computadora, la manera segura de instalar CMaps es utilizando la versión para 32 bits, que es la primera. Muy bien, entonces voy a descargar yo la versión para 64 bits. Muy bien, ya tengo descargada en mi caso la imagen de instalación de 64 bits. Lo que voy a hacer a continuación es ejecutarla. Si ustedes se dan cuenta, aparece acá un pequeño escudo indicando de que se requiere tener permisos de administrador para ejecutar el instalador. Entonces asegúrense de que tienen los permisos de administrador en su sistema para poder instalar el software. ¿Okay? Luego correrlo como administrador en caso no estén seguros si están en una cuenta de administrador, y luego ingresen su usuario y password según lo requieran. Muy bien, esta es la pantalla del instalador. La instalación es bastante sencilla y no tiene muchas complicaciones. Entonces vamos a comenzar presionando siguiente. Aceptamos la licencia de CMaps. Elegimos la configuración típica del software.
Si es que ustedes desean cambiar la carpeta de instalación, aquí lo pueden hacer, lo pueden modificar. En mi caso yo lo voy a dejar tal cual. Aquí pueden elegir el grupo de programas al cual quieran que pertenezca CMapS. Yo lo voy a dejar también igual. Realmente nos da un resumen de todas las opciones que hemos elegido y presionamos instalar. Muy bien, llegamos a este punto donde nos dice de que podemos elegir cualquiera de estos lenguajes para el software. Le vamos al siguiente y finalmente terminamos con la instalación. Muy bien, la primera vez que ejecutemos CMap Tools nos va a aparecer esta ventana para ingresar unos datos personales. Entonces ingresemos lo solicitado. Por ejemplo, voy a ingresar mi nombre, correo electrónico, y que nos va a pedir una identificación de usuario, un nombre de usuario. Esto es cuando se quiere utilizar mapas de manera colaborativa. Así que yo voy a poner un nombre de usuario y una contraseña, tal como me lo solicitan. Aceptamos la información y a continuación tenemos dos ventanas. La ventana que dice vistas es donde vamos a tener todas los mapas conceptuales conforme vayamos construyéndolos. O sea, generar una lista de mapas conceptuales. Y esto que está a la derecha es un primer mapa conceptual que ya está listo para ser trabajado. En este punto ya podemos comenzar a trabajar un mapa conceptual utilizando CMap Tools. Para ello vamos un poco recordando de qué se trata esto de los mapas conceptuales. Recordaremos que se trata después de un instrumento de ayuda didáctica donde nosotros encontramos los conceptos principales de un tema de estudio o de interés y los relacionamos. Entonces, por ejemplo, para demostrar la herramienta, yo puedo intentar diagramar conceptos, por ejemplo, relacionados con gerente. Entonces, para empezar, si se percatan, la herramienta me dice que tengo que hacer doble clic para crear un concepto nuevo. Entonces hago doble clic y aparece el concepto listo para que yo le ponga un nombre. Entonces puedo escribir aquí, por ejemplo, gerente. Bien, a este punto el concepto está listo para ser relacionado con otro concepto. Por ejemplo, yo puedo decir que el gerente se dedica a administrar. Entonces hay otro concepto allí que sería la administración. Y puedo relacionar al gerente con la administración simplemente haciendo clic en la parte superior donde aparecen estas flechas y sin soltar el clic. Okay. Luego poner la flecha en un lugar adecuado, soltar el botón del mouse y aparecerá el concepto y también el nombre de la relación. En este caso tenemos que poner acá palabras o frases, inclusive verbos, que nos permitan entender la naturaleza de la relación entre los dos conceptos, ¿no? Entonces hemos dicho que este concepto de la derecha va a ser la administración. Yo puedo decir que el gerente se dedica a la administración, de esa manera. Y que la administración a su vez tiene que ver con una serie de actividades. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que la administración coordina pero también que supervisa actividades. Entonces puedo generar una segunda relación de esta manera para enlazar los conceptos, y que estas actividades tienen que ser ejecutadas
con eficiencia y eficacia. Entonces ahí tengo dos conceptos más, que serían eficiencia y eficacia. Entonces lo que yo puedo hacer es trasladar mis conceptos y de esa manera tener enlazados todos mis conceptos. A este punto yo puedo cambiar el aspecto del mapa de varias maneras. Por ejemplo, si ustedes se percatan, aquí no me aparece una flechita o no hay la cabeza de la flecha, ¿no? Entonces yo puedo asegurarme de que en todo el mapa, dentro de la ventanita de estilos y de las líneas, tenga seleccionado el botón dibujar flechas si las conexiones terminan en un concepto, de tal manera que cada vez que una flechita llegue a un concepto aparezca la cabeza de flecha, de esta manera. Ahora también puedo cambiarles los colores de las flechas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que este concepto, porque me parece muy relevante, tenga un color distinto? Por ejemplo, puedo irme a la lengüeta objeto y cambiarle el color. Le ponemos un verde. Y a la letra le ponemos un blanco negrita. Ok. Incluso yo puedo agrandar ese concepto para resaltarlo aún más. En fin, bueno, la parte visual final del mapa conceptual ya queda, digamos, a los gustos de cada uno. Una parte interesante que tiene CMapTools y que ayuda mucho a poder agilizar el trabajo con mapas conceptuales, que normalmente cuando uno maneja mapas conceptuales que tienen muchos conceptos, se va convirtiendo esto en una tarea bastante difícil de manejar, sobre todo al momento de tener tantas conexiones. Se vuelve a veces hasta un poco ilegible el mapa conceptual. Entonces CMapTools tiene una ayuda para poder solucionar ese tema de manera muy sencilla. Entonces, si nosotros vamos al menú formato, nos daremos cuenta que existe una opción de diseño automático. Esa opción de diseño automático, que es la que aparece justamente en pantalla, me permite organizar de manera automática el diagrama. Lo puedo organizar utilizando líneas rectas o generando curvas, etcétera, etcétera. Todo esto de manera automática. Por ejemplo, voy a presionar el botón generar nuevo diseño. Si ustedes se dan cuenta, ya lo arregló de manera automática mi mapa conceptual. Si yo quisiera también lo puedo hacer de manera horizontal, simplemente haciendo un clic aquí. Lo puedo organizar de manera horizontal. Vamos a hacerlo de manera vertical para ver cómo queda. Por ejemplo, ya lo organizó esto de manera automática. Ok, una vez que yo he terminado de hacer mi mapa conceptual, lo puedo guardar. En este diálogo me pregunta cuál es el nombre que se va a mostrar dentro de la pantalla vistas de CMapTools. Acá yo voy a poner gerente, seguido de qué pregunta es la que responde el mapa conceptual, que vendría a ser en este caso ¿quién es un gerente? Palabras claves para poder luego buscar dentro de muchos mapas conceptuales y encontrar el que yo ando buscando de manera más precisa. Por ejemplo, podría poner acá gerente
administración, eficiencia y eficacia. El idioma, los autores y el correo electrónico del autor. Finalmente guardamos el CMAP y este aparece dentro de la pantalla de vistas de CMAP Tools. Conforme yo vaya teniendo más y más mapas conceptuales, esta vista se va a ir llenando. Ok, muy bien. Algo más antes de terminar este tutorial es que todos los mapas conceptuales permiten exportar el mapa utilizando diferentes formatos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo este mapa quisiera incluirlo en una presentación, quisiera incluirlo dentro de un archivo Word o una PPT? Lo que podría hacer, por ejemplo, es exportarlo como imagen, ¿no? Lo más común es que lo exporte como imagen. También existe la opción de exportarlo como PDF, que es este formato de documento portátil, o inclusive hacer toda una estructura en HTML para que aparezca tipo web. Vamos a probar la imagen. Entonces, a este punto me dice dónde quieres exportar la imagen y puedo elegir el tipo de archivo de imagen para mi mapa conceptual. Soporta mapas de bit, JPEG, PNG. Yo les recomiendo que para el tema de imágenes lo exporten en PNG porque salen archivos bastante comprimidos y con bastante legibilidad dentro de lo que es las flechas, las letras inclusive. Digamos que para este tipo de diagramas en los cuales no se manejan muchos colores, es mejor utilizar el formato PNG que el formato JPEG. Al menos vamos a ahorrar algunos kilobytes al momento de elegir este formato. Muy bien, voy a guardarlo en mi escritorio. Ok, me dice que ya se exportó. Y a continuación voy a hacerle doble clic. Voy a abrirlo con el visor de Windows para poder chequearlo. Ahí tenemos entonces la versión PNG del mapa conceptual. Muy bien, y con esto damos por concluido este tutorial. Será hasta la próxima.